Vamos a estar hablando acerca de ese tema y bueno, déjenme orar primero para que estudiemos y miremos cómo el Señor nos habla y lo que nos enseña ahí. Te damos gracias, Dios, una vez más, y Padre, te pido que tu palabra, Señor, sea suficiente para nosotros, pero no solo suficiente en conocimiento intelectual, sino que sea suficiente para animarnos, confrontarnos, Señor, y para llevarnos a ti, para llevarnos a tener una vida rendida y agradecida contigo, Señor. Obra en nuestros corazones, Dios, y si hay alguien que necesita, Señor, un verdadero arrepentimiento, un cambio en su corazón, te pido que esto le motive a hacerlo, Dios, y deje que tú obres, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos perdón si estamos pensando en este momento en cosas que no tienen nada que ver contigo ahora, Señor. Si hay alguien preocupado por situaciones, te pido que pueda confiar en ti ahora, Señor, y dejar su mente en paz para estudiar tu palabra, Dios. Bendice también a los que están escuchando por internet y los que tal vez van a escuchar este estudio después, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de una persona que tiene que arrepentirse con urgencia, ¿ustedes en quién pensarían? ¿En qué tipo de personas pensarían ustedes si hablamos de la urgencia del arrepentimiento? Los pecadores que se ven, ¿sí? Los borrachos, los drogadictos, los que están por ahí en la calle como indigentes, los que están en la cárcel, los guerrilleros, bueno, tantas personas que vienen a la mente de uno. Pero vamos a hablar acerca de la urgencia del arrepentimiento y no necesariamente de aquellos que tienen una vida vergonzosa así públicamente, sino del ser humano como tal, por su condición pecaminosa. Y eso es lo que muchos no entienden, ¿sí? Algunos creen que el que tiene que arrepentirse es el que anda en una vida descontrolada y se ve, ¿no? Recuerdo que alguien hace años me decía, el que tiene que buscar de Jesús y arrepentirse es usted. Pues porque andaba yo en locuras en la calle, pero independiente de la moralidad de una persona, todos tienen que arrepentirse, y sin un verdadero arrepentimiento pues va a ser difícil que una persona realmente sea justificada, porque Dios vino por los pecadores, y si alguien no reconoce su pecado, estaría justificándose a sí mismo delante de Dios, y el Hijo no podría representarlo. Entonces tiene problemas, ¿sí? Y vamos a hablar de eso, Jesús va a usar en estos versículos del 1 al 9 varias cosas para hablarnos acerca de eso. Del versículo 1 al 5 Jesús va a hablar de dos casos, de dos calamidades que ocurrieron en el pueblo judío para llamar al verdadero arrepentimiento, y después del 6 al 9 va a dar una parábola también para hablar de la urgencia del arrepentimiento. Vamos a ver esos dos puntos ahí, y quiero que leamos entonces Lucas 13 del 1 al 5. Vamos a ver primero el primer punto, ¿sí? Dice en Lucas capítulo 13, y después de que leamos del 1 al 5 voy a dar un poquito la introducción y el contexto de lo que estaba pasando para que sigamos ahí con la historia. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tenemos que recordar que en el capítulo 12, desde el versículo 49 hasta el 59, veíamos algunos resultados de la primera visita de Jesús. Veíamos primero que en el versículo 49 al 53 del capítulo 12, que la primera llegada de Jesús aquí a la tierra, su primera visita como siervo para venir a la cruz, trae juicio, y juicio para aquellos que no creen que Él es el Mesías. Va a traer un juicio para ellos. Todas personas que rechacen a Jesús como Señor, como Salvador,
como el puente para llegar a Dios, van a experimentar el juicio de Dios de alguna forma. También veíamos del versículo 54 al 56 que la primera visita de Jesús trae una advertencia, y por medio de Jesús, por medio de su obra, el Señor Dios Padre está haciendo una advertencia a la humanidad. Está haciendo una advertencia de que va a haber un juicio también, pero de que hay una opción del arrepentimiento. Y finalizamos el capítulo 12 del 57 al 59 hablando de que la primera visita de Jesús es un llamado para el arrepentimiento, porque Dios por medio de su Hijo se está acercando al hombre para que pueda ser salvado. Pero parte de lo que es la doctrina de la salvación tiene uno de los puntos, que es el arrepentimiento. Todo ser humano debe arrepentirse. Todo ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Y no solo arrepentirse de que cometió una falta a alguien o mató a alguien, sino que tiene que reconocer que él mismo es pecador y que por sus propios méritos no puede llegar a la presencia de Dios, porque ahí no va a entrar nada inmundo. Y tiene que reconocerse a sí mismo como culpable de pecado. Si alguien no se reconoce como culpable de pecado y se justifica en sus propias obras, la ley, si la describimos, lo hace culpable. ¿Sí? Uno de los puntos de la ley lo va a hacer culpable, bien sea que ha usado el nombre de Dios en vano, bien sea que ha mentido o ha robado, bien sea que ha deseado lo de los demás, o a una mujer siquiera en su corazón que no es su esposa, lo hace culpable delante de Dios. Por lo tanto necesita reconocer su pecado, aceptar a Jesús, y de esa forma puede ser salvo. Arrepentimiento y fe. Pero hoy vamos a hablar más del arrepentimiento. Del versículo 1 al 5, Jesús va a seguir con el tema del arrepentimiento, ¿sí? Del versículo 57 al 59 del capítulo 12, Jesús habla de que el hombre debe llegar en paz y procurar estar en paz antes de llegar al juez, en paz con su adversario. Y va a seguir ese mismo tema en este capítulo. Del 1 al 5 entonces da dos ejemplos de hechos que ocurrieron en la época bíblica, pero que no están registrados por ninguno de los historiadores. El primer hecho es que unos judíos de Galilea iban hasta Jerusalén a adorar en el templo y a hacer sus rituales, pero Pilatos los mató a ellos. Pilatos los mató, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo ahí, pero es curioso porque no aparecen registros históricos, ¿sí? Algunos historiadores narran eventos que son bíblicos, pero este hecho ha sido muy difícil de encontrarlo ahí. El otro hecho que vemos ahí en esos primeros 5 versículos es que 18 personas murieron en Siloé, pero no en Siloé aquí en Siloé, Cali, sino en el estanque de Siloé en Jerusalén, ¿sí? Y en la parte noroeste, creo, del templo había un estanque que es el de Siloé. La palabra Siloé significa enviado, ¿sí? Es un nombre que es bien bonito, pero también se cree, y por lo que está diciendo Jesús ahí, yo lo creo porque Jesús lo está diciendo, en ese tiempo habían personas tal vez ofreciendo ahí rituales y querían purificarse y ser sanados también, y de repente una torre cayó y murieron 18 personas. Ahora, lo curioso de estos eventos es lo siguiente: los judíos de Jerusalén pensaban que los que murieron por mano de Pilatos y en estas 18 personas era porque Dios les estaba castigando por sus pecados. Era un juicio divino. Eran los peores pecadores, ¿sí? Los judíos de Galilea, tenemos que recordar y bueno, imaginarnos un poco la geografía ahí. Israel es bien grande. Galilea está arriba al norte, y judíos de Galilea venían hasta Jerusalén muchos kilómetros para adorar, porque en el templo era que se adoraba. Y ellos venían a traer sus animalitos y todo para ofrecerle a Jehová Dios, pero en una de esas Pilato los mató. Entonces los judíos de Jerusalén, que eran más orgullosos porque estaban ahí en la casa de Dios y eran de sangre azul, cuando vieron que Pilato mató a esos de Galilea, lo que creían, según lo que vemos que están diciendo ahí, es que Dios los mató. Entonces miren lo que Jesús les va a decir. Jesús no les va a dar la razón así literal de por qué Pilato los mató. No, los mató por esto. Jesús le va a dar la razón desde el corazón. Y miren lo que Jesús dice en el versículo
2. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces recordemos algo, cuando una persona iba al templo a llevar sus sacrificios, sus animalitos, iba para cubrir sus pecados, para pedirle a Dios por una falta, ¿cierto? Y la sangre hace eso, cubría el pecado y todo. Entonces cuando ellos van allá y mueren, lo que hacen los otros judíos es decir, estos eran tan malos que antes de llegar a ofrecer sus sacrificios, Dios los fulminó, ¿sí? Y así hay personas hoy día, ¿sí? A veces hay personas que están tal vez buscando al Señor y mueren en ese proceso. Y otras personas dicen, no, Dios ni siquiera lo dejó llegar, se lo llevó de una, era tan malo que lo mató, ¿sí? Y hay personas que dicen eso. Es más, hay creyentes que con sus mismos hermanos en la fe, cuando alguno sufre una desgracia, ¿qué estará pagando? ¿Sí? Y siempre se habla es como de un juicio, pero no necesariamente de un juicio. Tristemente, uno de los errores y una de las consecuencias del evangelio de la prosperidad y la fe positiva es algo así, puede ser el cristiano más devoto, más santo y que ha servido, pero de repente empieza a vivir una calamidad, tal vez una enfermedad grave, y muchos creyentes que son más religiosos dicen, eso no es cristiano como decía, algo está pagando. Pero cuando uno ve la historia de Job, no había justo como Job en la tierra, y vivió cosas peores que lo que podemos vivir nosotros. Nadie ha vivido aquí lo que ha vivido Job, ninguno de nosotros. Puede que usted esté viviendo el peor dolor en su corazón, la peor tragedia y la peor situación, pero no se compara a Job, lo que vivió, ¿sí? Entonces estos judíos vienen y le cuentan a Jesús eso que pasó y los juzgan de alguna forma, ¿sí? Eso fue que Dios los estaba castigando. Pero Jesús les dice en el versículo 3, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentir habla ahí acerca de un cambio de dirección y ahorita voy a hablar más de eso. Pero perecer habla literalmente de perderse. Entonces Jesús le está diciendo a los religiosos que estaban señalando a otros, sin ellos saber su corazón, miren, si ustedes no se arrepienten de verdad, ustedes se van a perder. Entonces imagínense la respuesta para ellos, ¿sí? Y la respuesta y la connotación de la palabra del griego, en el griego como tal que se usaba en esa época, ¿sí? El hebreo koiné, pues todo eso, era bien profunda para ellos y de alguna forma chocaba con lo que estaban diciendo. Es como que alguno dijera, no, tal persona se enfermó, pero eso no es cristiano como dice, Dios lo está castigando. Y yo le dijera, no, usted es peor que él y va a morir hoy mismo. Es como, chocaba con ellos, ¿no? Y Jesús está diciendo Jesús, que ya en este momento era reconocido como maestro, ya tenía discípulos, ya había mostrado milagros y todo. Algunos dudaban de él, pero el que Jesús dijera eso era algo serio en ese momento también. Algunos lo despreciaban, pero Jesús estaba diciendo algo muy serio. Entonces Jesús da otro ejemplo en el versículo 4 de los 18 a los cuales mató esta torre cuando cayó, y hace la pregunta, ¿piensan ustedes que estos eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Entonces en el estanque de Siloé se ofrecía también sacrificio y se buscaba de alguna forma limpieza con Dios. Pero cuando ellos van ahí, cae esta torre, también creen que es un juicio divino. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que eso eran más culpables que los que habitan en Jerusalén? Jesús les dice, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y tenemos que recordar que el pensamiento judío, pensamiento oriental, en ese momento cuando una persona tenía una calamidad, era porque por causa de su pecado Dios lo estaba juzgando. Si una mujer no podía tener hijos, era que había algo entre esa persona o la familia con Dios, ¿sí? No es el pensamiento nuestro, ¿sí? El hombre, nuestro pensamiento es diferente. A algunos es irrelevante y si le pasó algo fue producto de la casualidad, sí, pero no necesariamente es con algo divino. Pero para los judíos sí, en ese momento. Si alguien se tronchaba un pie o se machucaba un dedo, era porque Dios le estaba cobrando algo. Entonces Jesús les dice a estos religiosos, no, antes si no se arrepienten,
todos van a perecer. Y en esos dos ejemplos Jesús lo que está haciendo en colocar en los judíos, en los que estaban escuchando ahí en su auditorio, es la conciencia, una conciencia real sobre el arrepentimiento que tenían que experimentar en sus corazones. Estos judíos se creían más que los demás y más justos, pero Jesús les dice: ustedes no son más justos que ellos. Si ustedes no se arrepienten, van a ser culpables. Es interesante que Jesús habla del arrepentimiento, y en ese momento la forma en la que el hombre mostraba un arrepentimiento era comprar un animal en la entrada del templo, sacrificarlo y con esa sangre cubrir su falta. Pero la palabra arrepentimiento que está hablando ahí va al corazón y al carácter del hombre. Jesús les está diciendo: miren, para que ustedes sean salvados, para que no perezcan, antes tienen que matar más animales. Jesús les está diciendo: si ustedes no se arrepienten, van a perecer. Y el arrepentimiento del cual está hablando Jesús ahí es un arrepentimiento que está en el corazón, está en el corazón. No es el arrepentimiento que vemos en la tradición, que voy y hago algo, camino cierto recorrido, voy a un cerro y eso cubre mis pecados. O simplemente hago un rezo o ayudo a alguien pobre y ya Dios me tiene que haber perdonado lo que hice. Ese arrepentimiento no es el que habla ahí. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo y se compone de dos palabras: meta, que es cambiar, y noeo, pensar diferente. Por lo tanto, significa cambiar de dirección, reconsiderar, y hace referencia en parte a lo moral. Si mi vida moral no está bien, tengo que cambiar totalmente mi moralidad actual por la moralidad de Dios, por lo que Dios dice. Eso es un arrepentimiento. Y Jesús les está diciendo a los judíos que estaban ahí culpando a otros: si ustedes no se arrepienten y no tienen un cambio de verdad en sus vidas, en sus corazones, ustedes van a perecer, van a perecer. Y para ustedes sí va a ser un juicio de Dios. Él sí está hablando de eso, ¿sí? Acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 3, marquen ahí Lucas y vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2. Y vamos a ver que Juan el Bautista, cuando empieza a predicar en Jerusalén, en Israel, predica el arrepentimiento. Y dice Mateo 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, y el arrepentimiento del que él habla no era remordimiento y tener un dolor por las consecuencias a un pecado, ¿sí? Porque algunos creen que eso es el arrepentimiento, ese es remordimiento. Arrepentirse era un cambio de dirección en sus corazones, un cambio de dirección a conciencia, donde mi parte intelectual esté involucrada y yo sepa que lo que estoy haciendo está mal y tengo que dejar eso para seguir ahora en lo que a Dios le agrada. Y de eso es lo que está hablando Jesús también ahí en Mateo capítulo 4, si me acompañan, al versículo 17. Miren lo que decía cuando inicia su ministerio, en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más vemos acerca del arrepentimiento, y Jesús está llamando al pueblo a que se arrepienta, ¿sí? Pero el llamado al arrepentimiento va más allá de ir al templo a comprar una paloma o algo para que esa sangre cubra el pecado. El llamado al arrepentimiento aquí no es ese arrepentimiento del que habla aquí no se compra con ningún animalito. Tiene que ser algo que sucede en el corazón de las personas. Y Jesús va a mostrar ahorita en Lucas que el arrepentimiento para todos debe ser con urgencia, pero debe ser real. Y el arrepentimiento debe ser con urgencia y debe ser real. Si ustedes y yo estamos viviendo en pecado, si usted y yo sabemos de cosas que no agrada a Dios, que va en contra de la moral de Dios, de la palabra de Dios, el llamado hoy es a conocer eso, pero a abandonar eso, ¿sí? Ahora, hay algo más que va en todo el contexto de la doctrina de la salvación, que es el arrepentimiento y la fe. Yo no solo debo decir: sí, yo hice eso malo, debo cambiar mi dirección
Y ahora mis buenas obras de un cambio de dirección no me van a salvar, ¿sí? El borracho porque deje de tomar no me va a salvar, pero su arrepentimiento debe ser producto de su fe en Jesús y de saber que el Hijo de Dios es el pago por los pecados. Y si no cree en Él, va a ir a la condenación. ¿Sí? La gente no es que yo ya me arrepentí. ¿Por qué? No es que yo ya dejé de tomar y dejé de fumar. Y la gente cree que eso es arrepentirse. Pero en su corazón siguen ebrios, siguen deseando el placer del mundo. Lo que han dejado son hábitos. Eso no es arrepentimiento. ¿Sí? Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento nace aquí en mi corazón, pero debe ir ligado a la fe del Hijo de Dios. Cuando eso va unido, mi vida se va a mostrar, en mi vida se va a mostrar el arrepentimiento, porque no vuelvo a donde estaba, no vuelvo allá atrás, pero vivo para Dios, vivo para Dios. Arrepentirse no es solo reconocer algo malo que se ha hecho, no solo es dolerse por algún acto malo y sus consecuencias. Eso no es necesariamente arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer los pecados a Dios y también mi falta a los demás. Si ustedes ven la historia del hijo pródigo en Lucas 15, luego la vamos a examinar. El joven que estaba ahí afuera dice: reconozco que he pecado contra Dios, pero también va y reconoce su pecado contra el Padre, contra su Padre. Y eso es un arrepentimiento, eso es una evidencia de un arrepentimiento real, que no solo se reconoce un daño hacia alguien y muestro una buena cara para que esa persona me vuelva y me acepte, sino que me muestro compungido de verdad, pero delante de Dios, porque sé que le he fallado a mi Creador, a mi Señor. El arrepentimiento tiene que ver con reconocer el pecado a Dios y a otros, y tiene que ver con un cambio de corazón que se ve reflejado en decisiones, en acciones, pero también en mi fe, en mi decisión por Cristo. Entonces miren, la fe, el arrepentimiento se ve reflejado en mis decisiones, en mis acciones, pero en mi fe y en mi caminar con Cristo ahora. Ese es un verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. En la cárcel, cuando la visitamos, hay muchas personas que reconocen lo que hicieron y están adoloridos. Algunos literalmente quisieran morir ahí porque no quieren vivir las consecuencias de lo que hicieron, pero no tienen dolor hacia Dios. Les duele que su esposa ya no está y sus hijitos, porque pues por algo están ahí encerrados y no pueden salir, pero no les duele que le han fallado a Dios. No reconocen que el pecado que cometieron y la vida de pecado es una evidencia en ellos de que necesitan a Jesús, sino que les duele es estar ahí privados de la libertad y no pasar un diciembre o un día de la madre en la calle. Pero eso no es necesariamente arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer a Dios, pero reconocer también al Hijo de Dios. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 2, versículo 38. Y vamos a ver lo que Pedro dice ahí a la multitud. Hechos 2, 38. Empecemos a leer del 36 y recordemos que este es el primer discurso de Pedro, Hechos 2:36, donde ya ha venido el Espíritu Santo y de repente Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio de Jesucristo a los judíos. Y dice ahí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En ese momento Pedro de alguna forma está mostrándole a ellos, a los que están escuchando, la culpabilidad, pero delante de Dios y de Cristo Jesús. Y cuando ellos entienden que han fallado a Dios y han rechazado a Jesús, miren lo que dice y pasa en sus corazones: ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero lo primero que les dice es que tienen que arrepentirse. Y la palabra arrepentirse, una vez más ahí, es un cambio de dirección, un cambio de corazón. Es un giro de 180 grados, no de 360, donde yo sé que voy por un mal camino, y en ese caso es alejado de Dios, pero me vuelvo y voy por el camino que es Cristo Jesús. Y ese es el arrepentimiento. ¿Sí? Y yo quiero que usted se pregunte si usted
realmente ha experimentado un verdadero arrepentimiento o usted solo tiene remordimiento de sus pecados. Quiero que usted se pregunte si usted cree es necesario arrepentirse de lo que ha hecho que no agrada a Dios o no debe arrepentirse de eso. Y eso es importante que cada uno lo piense. En Mateo capítulo 9 versículo 13 dice lo siguiente, si me acompañan ahí, vamos a Mateo 9:13 que estamos cerquita por ahí. Mateo 9:13. Dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús mismo nos muestra la importancia del arrepentimiento. Miren lo que dice Jesús al final de ese versículo: porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué es importante tener un arrepentimiento real y genuino? ¿Por qué es importante el arrepentimiento real? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decir una respuesta? ¿Por qué es importante que una persona realmente se arrepienta de verdad en su corazón? Que realmente considere que ha fallado a Dios y debe caminar ahora por Cristo Jesús. Que es necesario que una persona reconozca que es pecador y culpable de fallar, de transgredir la ley de Dios. ¿Por qué es importante que una persona reconozca eso? ¿Qué creen ustedes? La importancia la podemos ver en los resultados. ¿Qué pasa si una persona no reconoce que es pecador? Y espiritualmente, ¿qué va a pasar si no reconoce su pecado? Pues no va a ser perdonado. Y si no es perdonado, esa persona no va a poder entrar donde están los justificados delante de Dios. Tal vez esa persona se quiere justificar a sí mismo, pero nadie se va a poder justificar en sus propias obras delante de Dios. Nadie lo va a poder hacer. Entonces, si una persona no reconoce que es pecador, tiene problemas, si no reconoce de verdad su condición pecaminosa. Entonces quiero hacer una claridad: reconocer que soy pecador no quiere decir necesariamente, no solo es reconocer, no es que yo a mi mamá le robé 500 pesos de la cartera, es que me encontré algo de alguien y yo sabía de quién era pero no se lo quise devolver. Es reconocer que delante de Dios no somos justificados por nuestras propias obras. Entonces a veces se enseña a las personas a que confiesen nada más que ha hecho algo malo, pero la idea es que esa persona reconozca su condición delante de Dios. Por naturaleza estamos perdidos. Romanos dice que no hay justo ni aun uno, y por naturaleza nosotros, por la naturaleza pecaminosa y caída, estamos separados de Dios. Entonces, si yo reconozco que no puedo alcanzar la salvación por mis propios méritos, porque soy pecador y eso me lleva a transgredir la palabra de Dios, la ley de Dios. Si yo no reconozco eso, y obviamente mis pecados cotidianos, si lo puedo decir, lo que ofende a Dios, tengo problemas con Dios si no lo hago. Y Jesús está llamando al pueblo a que se arrepienta de sus pecados. En este caso, los judíos que estaban señalando a los que murieron en esas calamidades que acabé de nombrar, ellos creían que ellos eran más justos porque estaban vivos en ese momento y no les había pasado nada. Porque para el pensamiento judío, pues recuerden que si le pasa algo a alguien es porque Dios lo está juzgando, y como no me ha pasado nada a mí, pues yo estoy bien con Dios. Pero ellos iban al templo, ofrecían sus sacrificios y salían a hacer otras cosas, y era paciencia de Dios, no era que Dios no supiera lo que estaban haciendo, era paciencia para que ellos se arrepintieran de verdad. Y muchas personas hoy son así, viven en su pecado, lo ocultan, y como no pasa nada, entonces yo creo que Dios está de acuerdo. No, Dios no lo sabe, ¿sí? Y creen que ellos mismos no son culpables, y creen que el remordimiento que están sintiendo de la sospecha y esto es arrepentimiento, y se engaña en su propio corazón, y eso es peligroso. O sea, si yo aprendo a manejar mi remordimiento y no reconozco que tengo que cambiar de dirección, de decisiones, tarde o temprano las consecuencias van a llegar, tarde o temprano. Y Jesús está hablando de ese arrepentimiento.
Jesús les está diciendo, miren, ellos ya murieron porque Dios los juzgó. Ustedes en cualquier momento pueden caer igual fulminados. Ustedes, no va a demorar mucho. De alguna forma Jesús les está mostrando a ellos y tenían que arrepentirse de sus corazones. Entonces Jesús está haciendo un llamado y como dice en Mateo, y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Para Dios es más importante que nosotros reconozcamos nuestra condición espiritual, que no merecemos nada de Él y que le busquemos a Él, a que nos aprendamos todas las canciones, a que seamos los primeros en llegar a la iglesia, a que ofrezcamos sacrificios para tratar de pagarle un favor a Dios. A Dios le interesa más que ustedes y yo reconozcamos eso. Y hay creyentes que han caído en ese error. Se involucran y quieren hacer más cosas, pensando que el que hagan más cosas para Dios, Dios les va a tapar su pecado. Y todo bien, no pasa nada. Entonces, como hacer un pacto con Dios, yo peco y tú me aceptas, pero eso sí hago para ti lo que quieras. Y eso es un problema, no es lo que Dios desea. Dios desea un cambio verdadero, ¿sí? Y quiero que me acompañen a Hebreos 4, versículo 12. Y esto es para nosotros, memorizar este versículo para nosotros es de alguna forma un escudo. Memorizar estos pasajes de alguna forma es para mí una defensa, por si quiero pasarme a Dios por la galleta. El contexto de Hebreos 4, desde el capítulo 3, si ustedes empiezan a leer Hebreos, se van a dar cuenta que el Señor, el autor de Hebreos, está llamando al pueblo judío a que no endurezcan sus corazones, porque pueden morir como los que murieron en el desierto por causa del pecado o en el éxodo. Y en Hebreos 4:12, en el contexto de que Dios puede traer un juicio y juzgar al pecador, mire lo que dice ahí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Si ustedes y yo no memorizamos este pasaje, cuando estemos tratando de ocultar cosas, pero llevarlas aquí internamente, vamos a recordar que Dios sabe eso y va a ser un escudo para mí, y aún mi mente puede estar centrada en el Señor. Y este pasaje es bien claro. La palabra de Dios es viva y eficaz y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando ustedes y yo estamos estudiando, leyendo la palabra, meditando en ella, y de repente sentimos como que, ¿será que el pastor me vio y me está tirando esa indirecta a mí? Cuando usted está viviendo eso, es porque la palabra de Dios está hablando a su corazón. No soy yo. Cuando usted se identifica con algo que está aquí y usted piensa, me la tiene armada, cada que viene me habla de lo mismo. O sea, no soy yo no conozco su vida, sus pensamientos de aquí para afuera. ¿Usted qué hace? Yo no voy detrás de las personas. Oro por todos los que vienen a mi mente y por la iglesia para que Dios los cuide. Pero si usted de repente ve que se ha vuelto personal y le llega a su vida, ¿no será que esa área es la que usted no ha querido abandonar? Y ya usted se cree que se ha arrepentido, pero lo que tiene es remordimiento, y es un falso arrepentimiento el que usted tiene ahí, porque la palabra de Dios hace eso. Y Dios, en el contexto de Hebreos, hace un llamado a no endurecerse en el llamado a arrepentimiento, desde Hebreos 3. Entonces la palabra lo que hace es cuidarnos y mostrarnos siempre que tenemos que abandonar nuestro pecado y seguir la palabra de Dios, seguir a Jesús. Y Jesús, hablando en Lucas, si volvemos a Lucas, está diciéndole de alguna forma, con la respuesta que le está dando a los judíos que estaban dándole esa noticia de que hayan muerto unos por medio de Pilato, les está diciendo, mire, ellos no son más pecadores que ustedes, y si fue un juicio que vino hacia ellos, pronto va a llegar a sus vidas. Por eso tienen que arrepentirse ya mismo. Si usted ha visto a alguien que conoce la palabra de Dios y ha caído en pecado y está viviendo las consecuencias de su pecado, no se crea usted más justo que esa persona.
porque pronto vienen por usted si usted no se arrepiente. Pronto usted también va a caer igual. Si usted cree que alguien que se ha enfermado es porque Dios lo está castigando porque es un mal creyente, pronto estará usted igual entonces, si no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces no somos los jueces nosotros, más bien tenemos un llamado al arrepentimiento, a tener un cambio en el corazón y un cambio de dirección en mi vida, donde yo voy en mis pecados, en mis deseos, en lo que el mundo ofrece, en el reino de las tinieblas, a pasar al reino de los hijos de Dios, al reino de la luz, al reino de la verdad. Y ahí es donde el Señor nos llama. Entonces tenemos que, con urgencia, arrepentirnos si eso está pasando en nuestras vidas, abandonar el pecado, abandonar. Y muchos dicen, es que no siento todavía eso. Si no, es que yo no siento todavía eso. Miren, nunca va a sentir abandonar su pecado. Humanamente lo que va a sentir es dolor por las consecuencias de su pecado, pero el Señor nos llama es a apartarse de su pecado. Si usted está robando, si usted está estafando, si usted está viviendo una vida de mentiras y todo, ¿cómo muestra usted la evidencia de ese arrepentimiento? Que se aparta de eso y empieza a vivir en la verdad con las consecuencias que le vengan encima. Pero no solo eso, porque sus buenas obras no lo salvan, pero usted lo hace porque Jesús murió por su pecado y pagó por las consecuencias de ese pecado en la cruz. Entonces usted vive para el Hijo de Dios. Entonces siempre la fe va unida al arrepentimiento, va unida al arrepentimiento. Conozco personas que ya no toman ni fuman, pero porque les dijeron que tenía cirrosis y si lo hacía podía morir, porque sus pulmones estaban taponados y si seguía podía morir, y no creen en Jesús y ya no toman ni fuman. Pero eso no es el arrepentimiento que Dios está pidiendo, es un arrepentimiento de corazón, donde yo sé que he ofendido al Hijo de Dios, a Dios mismo, y ese pecado fue el pago de Jesús en la cruz, y por ese sacrificio me aparto de él. Entonces ya cuando una persona dice que se ha arrepentido, el arrepentimiento es como el amor, que no es un sentimiento. El arrepentimiento es una decisión, donde ustedes y yo a conciencia batallamos con eso. Y puedo tener las opciones de pecar aquí, pero con mi intelecto puedo saber que eso no agrada a Dios y digo no. No tenemos que vivir el arrepentimiento por emociones, porque entonces ¿cuándo lo vamos a vivir? Si el pecado es placentero y quisiera hacerlo. Ustedes y yo tenemos pensamientos donde quisiera volver y hacer cosas que son horrorosas, pero cuán placenteras podrían ser. Entonces no es por emociones, porque vivimos entonces fallándole al Señor. Es una decisión, un cambio de corazón. Entonces cada uno debe de experimentar un arrepentimiento de verdad si va unido a la fe de Jesús. Dice en Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. Entonces volviendo aquí a Lucas, el versículo 5 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y quiero, antes de avanzar, recordar que el contexto y el llamado de urgencia para arrepentimiento inicialmente aquí cuando Jesús está hablando es a la nación de Israel, a los judíos. Ustedes tienen que arrepentirse, dejen de estar juzgando a los demás, ustedes son culpables. Jesús sabía que ellos lo iban a matar y los está llamando al arrepentimiento, y la parábola que sigue del 6 al 9 va a ilustrar entonces la dureza del corazón de la nación de Israel, pero también la dureza del corazón de muchos que desprecian el llamado que Dios hace al arrepentimiento. Y entonces la conclusión del 1 al 5 es que debemos arrepentirnos con urgencia, pero también de verdad. Y del 6 al 9 en Lucas 13 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después.
esta parábola hay que examinar como el significado y la ilustración que Jesús quiere dar. La higuera siempre es representada en la Biblia de alguna forma por la nación de Israel. Israel siempre se representa como una higuera, ¿cierto? Dice que estaba plantada en su viña. Entonces, ¿quién es el hombre que plantó la higuera en su viña? ¿Quién creen ustedes que es? ¿A quién se podría representar? Dios Padre. Entonces la higuera es Israel, pero la viña, ¿cuál sería? ¿Qué sería la viña? El mundo como tal, el mundo, la tierra, y Dios puso ahí a su higuera, ¿sí? Plantó la viña y puso ahí su higuera. Dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, el viñador es el que va ahí, recoge pues el fruto y está ahí. ¿Quién sería el viñador en este caso? Jesús. Entonces dice que Dios puso a Israel ahí en su viña y de repente vino a buscar fruto y no lo halló. Y dijo al viñador, en este caso sería el Señor: he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces, de alguna forma Israel, al no dar fruto y al no crecer en lo que Dios quería en sus planes, iba a ser cortado en algún momento, y eso se cumplió en el 70 después de Cristo. En el versículo 8 dice: él, o sea el viñador, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Cuánto tiempo entonces pasó el viñador mirando a ver si daba fruto? 3 años, antes de pedir como un año más. 3 años. Esos 3 años pueden representar el ministerio público de Jesús, donde Jesús sale y empieza a llamar al pueblo al arrepentimiento para recoger el fruto de Dios y pues fuera salvo el pueblo y la nación como tal le reconociera a él y fueran salvados. Pero dice que no había fruto por 3 años y uno viendo las evidencias de todos los judíos, fueron pocos realmente los que le creyeron, ¿no? De hecho, Dios Padre envió, por medio del Espíritu Santo, a los discípulos a predicar a los gentiles, porque en su casa lo rechazaron y lo mataron. Pero es curioso que dice el Señor en el versículo 8: déjala todavía este año, hasta que cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, cuando uno empieza a ver el ministerio de Jesús, había un año más que él pide aquí, y ese año precisamente fue el cuarto, iniciando su 4.º año fue donde iba a ir a la cruz, su ministerio. Ya no había fruto, antes lo iban a matar a él, mostrando el rechazo total al evangelio y al reino de Dios. No, o sea, hizo su labor 3 años, pero no alcanzó en ese 4.º año a recoger, sino que lo iba a abonar, y lo que hicieron fue matarlo. Obviamente todo eso está en plan de Dios, ¿no? Y dice en el 9 que si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces Jesús viene y muere, pero 40 años después aproximadamente, pues con el general Tito, Israel, Jerusalén y empieza la diáspora y todos son dispersos, el templo es destruido. Entonces vemos que Jesús estaba llamando al arrepentimiento, pero ellos no lo hicieron, no le reconocieron como Señor, prefirieron seguir en sus rituales, en sus propios planes, y no creyeron en el Señor, y las consecuencias se vieron llegar. Ahora, 40 años después de esto, es que ellos vieron, pasó algo, ¿no? Los que creyeron, los otros no, normal. Y nosotros tenemos que también tener claridad en el llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. No hay que esperar 40 años. O sea, si usted se identifica con que usted lleva una vida de pecado y solo Dios lo sabe y usted, el llamado que tenemos aquí es urgencia para todos. ¿Sí? O sea, yo estoy ahí también. ¿Sí? No piensen que de aquí para allá sí están los pecadores y aquí en este... No, el llamado es para mí. ¿Sí? Y yo les digo que, o sea, viendo todo esto y viendo otros textos, pues Santiago, entre más responsabilidad al Señor y no se honra eso que estamos hablando, más vergüenza y consecuencias pueden haber. ¿Ustedes sabían eso? Si alguno de ustedes, si alguno de los que vienen los domingos por ahí pasa algo y por su pecado pasa algo, bien. Pero si el pastor cae, uno de los ancianos, ¿qué pasaría? La mayor responsabilidad, hay mayor consecuencias y mayor dificultad. Pero eso está hablando públicamente ante los ojos del hombre. Pero las consecuencias delante de Dios es igual. Ahí sí no podemos pasar el rasero por un solo lado.
delante de Dios es igual, lo único es que públicamente es más vergonzoso. Entonces, ¿usted cómo está en su pecado? ¿Se ha arrepentido usted de verdad de sus pecados? ¿Se ha apartado usted decididamente y ha volcado usted su vida en lo que no agrada a Dios para seguir la palabra de Dios, para luchar en la palabra de Dios, obviamente con el Señor? Mis buenas obras no me van a salvar. El que yo me esfuerce más por agradar a Dios no me va a salvar. Me salva la fe en el Hijo de Dios. Pero tengo que tomar una decisión de no hacer lo que a Dios no le agrada. Y tengo que decidirlo, y tenemos la capacidad. Muchas personas dicen que no pueden, pero les puedo demostrar a ustedes que tenemos la capacidad de no hacer cosas malas. Y la forma en la que se los puede demostrar es en que ustedes hacen cosas malas. Si ustedes toman una decisión de hacer algo que no agrada a Dios, también tienen la misma capacidad de decidir por lo que sí agradaría a Dios. Pero entonces, ¿qué lo lleva a uno siempre a inclinarse hacia el deseo carnal y pecaminoso? ¿No será que realmente en mi corazón no hay un arrepentimiento real? Porque si te ha dolido el pecado de donde Dios te ha sacado y donde la sangre del Hijo vino a cubrir, y no cuidamos eso, entonces algo está pasando ya en mi relación personal con Dios. Y es donde uno tiene que examinarse, y podemos orar y hablar unos por otros. Puedo interceder por otro para que no caiga, pero yo no puedo decidir por otro. Yo no puedo decidir por otro. Cuando Adán y Eva caen, fue la decisión de ellos. Ahora, el Satanás los engañó. Satanás les dijo, con que Dios les dijo. No, es que sabe Dios que ustedes van a ser igual que Él, y eso va a ser el pecado. Satanás va a hacer eso. Lucho dijo, la palabra de Dios dice ahí que, pero no, Dios te va a perdonar. Tranquilo, que eso no pasa nada. Pruébalo una vez y ya nada va a pasar. Que te envicias, que te queda gustando, no, solo pruébalo. Eso no pasa, es como todos dicen. Y muchos de los que consumen drogas, hoy día, que conozco a algunos personalmente, dijeron, sí, eso es una probadita y ya no más, y yo lo puedo controlar. Y algunos han dejado sus empresas, han perdido su familia, sus bienes. Algunos tienen ya problemas de salud, y no que lo podían entonces controlar. No es que yo soy libre. Usted no es libre, usted es esclavo. ¿Por qué no dice que no y ya no más? Porque no puede salir, está esclavizado. Pues el arrepentimiento real, cuando hablamos también de la fe en el Hijo de Dios, es poderoso, porque el Espíritu Santo viene a morar en mi vida y me capacita para no volver atrás. Y eso no quiere decir que alguien que ha aceptado a Jesús como Señor y su Salvador, tal vez después no pueda caer. Puede caer. Pero hay dos ejemplos. Uno, Judas Iscariote y Caín. Ellos fallaron a Dios, ambos. Caín estaba con Dios hablando face to face. Bueno, igual que Adán, pero sí escuchaba su voz por altavoz. Judas Iscariote con el Hijo de Dios, ¿cierto? Ambos fallaron, pero sufrieron más por el dolor de las consecuencias y no se arrepintieron. Judas se ahorcó, el otro también tuvo su final, pero no tuvieron un arrepentimiento real. Les dolió más las consecuencias de su pecado y el remordimiento de lo que habían hecho que realmente el haber fallado a Dios. Pero tenemos el ejemplo también del rey David y el ejemplo de Pedro. Ambos fallaron a Dios y todos cuatro eran dignos de muerte. Solo que David y Pedro reconocieron su falta. Lloraron, todos cuatro lloraron, se amargaron, pero dos de ellos, de los ejemplos que estoy dando, reconocieron que habían fallado a Dios y estuvieron dispuestos a afrontar la vergüenza, pero a cambiar de dirección sus vidas. Y Pedro, vemos un hombre que ha sido usado por Dios y hasta cartas tenemos. Y David, ¿cómo lo llama a Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos nosotros esas opciones: llorar por nuestros pecados, amargarnos y no arrepentirnos, solo llorar por las consecuencias del pecado. O si hemos fallado, llorar por ese pecado, pero reconocerlo delante de Dios
y apartarnos de Él, nunca más volver ahí. La decisión está. Entonces, todos somos pecadores, pero ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? Si de arrepentirnos de verdad o jugar con eso. ¿Cómo está su corazón? ¿Tiene usted pecado en su vida? ¿Está practicando algo? ¿Cuándo lo va a dejar? ¿Por qué no lo deja? ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los resultados si no nos apartamos del pecado? ¿Cuáles son los resultados si no creemos en el Hijo de Dios y perseveramos en nuestro remordimiento y justificación? Son consecuencias duras, pero ¿cuál sería el resultado si nos arrepentimos de verdad de nuestro pecado, en nuestro corazón? ¿Cuáles serían los resultados? Tal vez vamos a llorar como Pedro amargamente, pero después el Señor nos va a decir: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ahí están las dos opciones. Entonces Jesús está en estos pasajes, en Lucas 13 del 1 al 9, está llamando al pueblo de Israel como nación a un arrepentimiento real, genuino, pero urgente. Les está diciendo: miren, vengan, o sea, aquí estoy para perdonarlos, Dios los perdona, pero tiene que ser urgente y real. Y no solo a la nación de Israel, nos está llamando a todos hoy acá y por todas las generaciones, hasta que se lea esto y hasta que no esté mal la palabra y estemos en la presencia de Dios, va a estar llamando al arrepentimiento. Mire cómo es Dios de bueno. Imagínense que Dios obrara conforme a mi pecado, a mi falta. O sea, estarían ustedes y yo tal vez estuviéramos señalando como estos judíos: no, esos son más pecadores, el juicio divino. Pero no es, o sea, el Señor nos llama: hey, ven. Entonces, si usted se identifica cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando la escucha y el Señor lo llama, no tome, o sea, como que Dios es tan cansón, ¿sí? O sea, es amor, porque Dios sabe lo que va a pasar si usted y yo morimos en pecado. Acompáñenme a Gálatas y quiero que leamos algo que está ahí, que algunos toman muy suave. Gálatas 5, 16 en adelante. Dice en Gálatas 5, 16 en adelante: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante esto. Pablo está haciendo una exhortación y está dando un consejo a la iglesia en Galacia, a los creyentes. Les dice: andad en el Espíritu. La palabra andar es vivir y hace referencia a un estilo de vida, andar. Entonces, que el estilo de vida de nosotros como creyentes sea en el Espíritu, y ahí está con E mayúscula, según el Espíritu Santo, que es los frutos del Espíritu Santo, y poder vivir rendido a Él. Entonces, ¿cómo vivo yo rendido al Espíritu Santo? Conforme a la palabra de Dios. Ahí me habla el Señor. Pero mire lo que dice ahí: y no satisfagáis los deseos de la carne. Él está escribiendo a creyentes, a los de Galacia, que estaban cometiendo errores porque estaban escuchando un evangelio diferente, y siendo cristianos, algunos iban a ofrecer sacrificios para que Dios los perdonara, en lugar de arrepentirse de sus corazones. Entonces el Señor les está diciendo: no satisfagan los deseos de la carne. Cuando se habla de satisfacer, ahí hace referencia de que yo puedo, cuando venga la oferta del pecado, tener y vivir ese placer. Yo lo puedo hacer siendo cristiano. ¿Usted sabía eso? Que usted, siendo cristiano, servidor y lo que sea en el Señor, usted puede en algún momento decidir pecar o no. Si usted se descuida, va a tener ese placer, pero no solo el placer del pecado en ese momento, de lo que viene de ahí para allá. Y a veces tomamos a la ligera esto de que podemos tirarnos una cana al aire. A veces tomamos eso a la ligera, pero si ustedes examinan a David, si ustedes examinan a Pedro, hay expresiones cuando ellos hablan de su arrepentimiento. Lean el Salmo 51, es como si hubieran ido al infierno, el dolor que se siente de haberle fallado al Señor. Si usted, cuando peca, diciendo que es cristiano y viniendo a la iglesia, usted no tiene dolor y usted no es contristado por el pecado, lo más probable es que usted no sea cristiano y usted crea que es cristiano. Entonces, si usted está viviendo el pecado y usted le da lo mismo
fallar o no, y tiene su Biblia y vuelve a la iglesia y da sus ofrendas y sirve y todo eso, pero usted no tiene dolor de su pecado y el Espíritu Santo no lo contrista a usted en su corazón, lo más probable es que usted no sea ni cristiano, pero usted crea que sí. Y el dolor que sienta cuando hace algo es por lo que podría pasar a causa de eso. Y Pablo está diciendo, no den lugar y no se gocen los deseos de la carne, no se gocen eso, porque la carne va a insistir. Y Pablo siguiendo ahí dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Como creyentes, ¿qué queremos hacer? La voluntad de Dios, pero la carne, ¿qué quiere? Lo contrario, y te va a poner las ofertas más agradables, pero usted y yo tomamos la decisión de satisfacer o decir no. Ahora, eso involucra mi intelecto, mi capacidad de decidir, no solo mis emociones. Mis emociones son atraídas y usadas, pero ¿y mi intelecto? Usted tiene que saber por qué no pecar. Usted tiene que saber por qué no fallarle a Dios. Usted tiene que saber eso. Y cuando vaya a ser tentado, cuando es tentado, tiene que pensar en eso. ¿Agrada a Dios o no? No, entonces no lo hago, punto. Y usted tiene que hacerlo, y usted tiene que dominar sus emociones. Obviamente hay que pedirle al Señor que nos llene de su espíritu, pero ustedes y yo podemos hacerlo. Es más, cuando Pablo dice andad, tenemos que hacerlo, porque la pelea es dura. Usted aquí puede estar siendo tentado, y si sale, peor, pero tenemos que estar preparados. Dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted está practicando el pecado, no hablo de que usted ha caído en un pecado, si usted lo está practicando y es su estilo de vida ahora, aún usted venga a la iglesia, aún usted alce las manos, ofrende, sirva, si usted está practicando el pecado y no siente dolor por ese pecado, ahí dice que no vamos a heredar el reino de Dios, punto. Pero algunas personas creen que sí lo van a hacer. Es más, Jesús dijo, muchos me van a decir, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? El Señor les va a decir, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces muchos incluso en la iglesia pueden creer que se han arrepentido, pero no lo han hecho de verdad. Y el llamado ahora entonces es a un arrepentimiento genuino, real, porque si no, volviendo a Lucas, dice, vamos a perecer. La palabra perecer es perderse, experimentar un juicio también, y es delicado. Entonces cada uno debe examinar su corazón, si ha considerado de verdad lo que es el arrepentirse de sus pecados y tener un apartamiento de los pecados. Cada uno debe considerarlo en su corazón. Y si usted está fracasando en algo, tome esa decisión por Cristo y vaya al Señor, tampoco para que batalle en sus fuerzas. Vaya al Señor y pídale perdón y viva para Cristo Jesús. Crea en Él, persevere en Él. Oremos entonces, vamos a terminar. Creo que, no sé si los de la alabanza están por ahí todavía. Tenemos para una canción, si están por ahí disponibles. ¿Qué dice Juanca? ¿Sí? Que hay que consignarle ahorita por esa canción extra. No, mentiras, no. Mientras viene el grupo de alabanza, quiero leerles un pasaje. Coloquémonos de pie y yo lo voy a leer. Lo voy a leer y está en Hebreos capítulo 3. Dice el Señor en Hebreos 3, del 7 en adelante: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros todos los días, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca su corazón por el engaño. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces el llamado es, si el Señor nos ha llamado la atención en cuanto a arrepentimiento, si nos identificamos con esto, pues tenemos que arrepentirnos de verdad y seguir adelante con el Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, oremos. Señor, te damos gracias, Dios, y Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que sane nuestro corazón, Dios, y reconocemos, Dios, que hay cosas que tal vez hemos decidido hacer que no te agradan, Señor. Y Padre, no queremos solo orar por lo que escuchamos, sino porque sabemos que te hemos fallado, Dios, y tú no mereces que te fallemos. Tú, un Dios que nos ha amado enviando a su Hijo, Señor, no mereces que sigamos en el pecado, Dios. Sabemos que el pecado hizo que tú enviaras a tu Hijo a la cruz, Señor, para pagar por ello, Dios, para redimirnos. Ayúdanos a tener claridad, Dios, de lo que involucra vivir en pecado, Señor, y apartarnos de él, a vivir para ti, Dios. Te pido que tú obres en los corazones de las personas, Señor, y nos ayudes a tener una mente centrada en ti, en tu palabra, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y creemos eso, Señor, pero queremos también arrepentirnos de corazón, Dios. Gracias por tu palabra, y te pido por mis hermanos, Señor, que los ayudes, por mis hermanas también, por mi vida, Señor. Ayúdanos a ser fuertes ante la tentación, Dios. Tú sabes que somos débiles, Dios. Tú sabes las áreas que son débiles para nosotros. Te pedimos que nos guardes de caer, Señor, en el pecado. Nos guardes de pasar por alto esas advertencias, Dios. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.